No todas las tormentas requieren el mismo grado de atención. Algunas llegan sin aviso, cruzan los tejados durante una hora y desaparecen antes de que la casa haya tenido tiempo de acusar su presencia. Otras, en cambio, se anuncian con antelación. No siempre mediante truenos, no siempre mediante lluvia. A veces lo hacen a través de cambios menores, la presión en los cristales, la humedad en los marcos, el modo en que el viento deja de moverse durante un instante, como si aguardara una señal. En una residencia antigua, estos detalles deben ser atendidos, no por temor, por procedimiento. La mañana comenzó con una quietud poco común. El cielo permanecía bajo, cubierto por una capa uniforme de nubes oscuras, aunque todavía no llovía. Desde las ventanas orientadas al norte, el jardín aparecía inmóvil. Ni una rama se movía, ni los pájaros emitían sonido alguno. Este tipo de calma no debe interpretarse como tranquilidad. En casas de gran tamaño, la calma previa a una tormenta suele ser el momento más adecuado para organizar el trabajo. Una vez empieza el temporal, la casa no debe improvisar, debe responder. He reunido al personal después del desayuno. No ha sido necesario explicar en exceso el motivo. Los asistentes han trabajado aquí el tiempo suficiente para reconocer ciertas variaciones en la rutina. Cuando las cortinas se cierran antes del mediodía, cuando las lámparas se revisan sin esperar a la tarde, cuando las puertas interiores se comprueban una por una, comprenden que la casa se está preparando. Esto resulta conveniente. Un servicio eficiente no necesita dramatizar una situación para actuar con precisión. La primera tarea ha consistido en revisar los accesos exteriores. La puerta principal, pese a su solidez, requiere siempre una comprobación completa antes de un temporal fuerte. Se han examinado los cerrojos, los goznes, el marco inferior, la junta de piedra bajo el umbral. No se han observado defectos relevantes. Aún así, se ha reforzado el cierre con la barra interior, como establece el procedimiento para noches de viento intenso. No se espera visita alguna. La medida no se ha considerado excesiva. A continuación, se han revisado las puertas secundarias, la de servicio, la de la antigua cocina exterior, la del pasillo que conduce al patio cubierto, y la puerta baja del ala este, que no se emplea en condiciones ordinarias. Todas han quedado aseguradas. En el caso de esta última, se ha considerado oportuno no asignar al personal ninguna tarea adicional en sus proximidades durante el resto del día. La medida responde únicamente a criterios de eficiencia. No conviene desplazar a los asistentes hacia zonas de escasa utilidad cuando se prevé una noche complicada. Las ventanas han requerido más tiempo. Una mansión antigua nunca posee dos ventanas exactamente iguales. Cada una tiene su carácter. Algunas cierran con precisión. Otras necesitan ser ajustadas con cuidado, especialmente aquellas que miran hacia los jardines abiertos o hacia los caminos del sur. El agua encuentra siempre la menor imperfección. El viento también. Por ello, se ha procedido habitación por habitación, no con prisa, no con inquietud, sino con la paciencia necesaria para impedir que el exterior gane presencia dentro de la casa. Las cortinas pesadas han sido corridas en los salones principales, no solo para proteger los muebles de la humedad o de posibles filtraciones de luz irregular, también porque durante los temporales las ventanas tienden a atraer la atención del personal. Un cristal golpeado por la lluvia invita a mirar. Y mirar hacia afuera, en noches así, rara vez mejora el servicio. El comedor se ha dejado preparado, aunque no se prevé su uso. La biblioteca visible ha sido revisada.
Se han retirado ciertos libros de las mesas próximas a los ventanales y se ha avivado el fuego en la chimenea principal. Las alfombras cercanas a las entradas han sido sustituidas por otras de uso más resistente. Se han preparado paños secos, velas de reserva, aceite para lámparas y mantas gruesas en el armario del pasillo central. Todo ello forma parte de la práctica habitual. Una casa se mantiene en orden antes de necesitarlo, no después. El propietario no ha salido de sus aposentos. A media tarde se ha recibido una nota en la bandeja interior. La letra era firme, la instrucción breve. Se debía mantener encendida una lámpara en cada rellano de la escalera principal, una en el acceso al ala este y 2 en el corredor que conduce a los niveles inferiores. No se indicaba motivo, no resultaba necesario. Durante tormentas prolongadas, la iluminación continua permite evitar tropiezos, facilitar desplazamientos y reducir interrupciones del servicio. Se ha procedido según lo indicado. Cabe mencionar que el propietario añadió una segunda indicación. Las contraventanas de la galería norte no debían abrirse bajo ningún concepto hasta después del amanecer. Esta orden se ha transmitido al personal en términos estrictamente prácticos. No abrir la galería norte, no retirar los cierres, no revisar el exterior desde esa zona. La instrucción es clara y por tanto suficiente. Hacia el final de la tarde, el viento comenzó a cambiar. No soplaba todavía con fuerza, pero dejó de moverse en ráfagas dispersas y adoptó una dirección más constante, presionando contra una sola cara de la casa. Ese comportamiento es más importante de lo que parece. Cuando el viento insiste en un punto, las casas antiguas lo hacen notar. No como las estructuras modernas, que simplemente resisten. Las casas antiguas responden, crujen, ajustan sus juntas, cierran mejor unas puertas y aflojan otras. Recuerdan al servicio que no son objetos inmóviles, sino sistemas complejos de madera, piedra, hierro y memoria. He ordenado que las tareas de la planta superior concluyeran antes de la cena. No por riesgo, por conveniencia. Durante una tormenta intensa, el personal debe permanecer en zonas de desplazamiento claro, pasillos conocidos, escaleras principales, salas interiores. No es momento adecuado para trabajos prolongados en habitaciones periféricas, buhardillas, galerías o estancias con exposición directa al viento. Una casa grande contiene demasiados sonidos durante un temporal. Conviene reducir los recorridos. La cena del personal se ha adelantado. El fuego de la cocina se ha mantenido bajo, suficiente para conservar calor, sin aumentar innecesariamente el trabajo de ventilación. Los asistentes han estado más callados de lo habitual. No por miedo, según creo, sino por esa forma de atención que aparece cuando todos entienden que la noche exigirá orden. En las casas pequeñas, una tormenta se escucha. En una mansión se administra. Antes de que anocheciera por completo, he realizado una última ronda por la planta principal. La casa tenía ya otra disposición. No visible para un visitante casual, quizá, pero evidente para quien conoce su funcionamiento diario. Las cortinas cerradas, las lámparas encendidas antes de tiempo, los accesos bloqueados, los salones reducidos a islas de luz, los pasillos menos utilizados, apagados. La mansión parecía haberse contraído ligeramente, no por debilidad, por concentración. Esta es una impresión difícil de justificar en términos estrictamente materiales, pero no la considero inexacta. Hay noches en que una casa grande se extiende, recibe, abre habitaciones, permite que los pasos circulen de un extremo al otro sin resistencia. Y hay noches en que hace lo contrario,
se recoge, reduce sus límites, reordena sus espacios alrededor de aquello que debe conservar. Al pasar por el corredor que conduce a los niveles inferiores, he observado que las 2 lámparas solicitadas por el propietario ardían con estabilidad. No había corriente perceptible, no había humedad en el suelo. El aire procedente de abajo era templado, o al menos más templado de lo que cabría esperar. No he descendido. No había instrucción para hacerlo, pero durante unos instantes permanecí junto a la entrada, escuchando. Desde allí, el viento parecía más lejano, no ausente, solo distante, como si aún antes de empezar la tormenta, la parte baja de la casa ya hubiera comenzado a separarse del resto. He cerrado la puerta del corredor inferior sin echar llave. No se considera necesario bloquear un acceso interior cuando puede requerirse su uso durante la noche. Sin embargo, he dejado indicado al personal que no descienda, salvo por orden directa. La medida ha sido aceptada sin preguntas. Esto me parece adecuado. Un buen servicio no se basa únicamente en saber qué hacer, también en saber cuándo no desplazarse. La noche ha terminado de caer hace aproximadamente 1 hora. Aún no llueve. El viento sigue aumentando. En ocasiones se detiene, no por falta de fuerza, sino como si tomara aire antes de continuar. Los cristales de la galería norte han emitido ya los primeros golpes secos. La casa está cerrada. Las lámparas están dispuestas. Las puertas han sido revisadas. El personal permanece en las zonas asignadas. El propietario no ha vuelto a comunicarse. Por ahora, todo se mantiene en orden. La tormenta no ha llegado todavía, pero la mansión ya la está esperando. La lluvia comenzó poco después de la medianoche. No llegó de forma gradual. Durante varios minutos, el viento rodeó la casa sin traer agua consigo, golpeando aleros, chimeneas y contraventanas con una insistencia seca. Después, de pronto, la primera ráfaga de lluvia cayó contra los cristales de la galería norte, como si alguien hubiese arrojado grava sobre ellos. El sonido se extendió por la planta principal. No fue necesario dar instrucciones. El personal ya se encontraba en sus posiciones. En una casa pequeña, una tormenta se percibe desde cualquier punto con relativa claridad. En una mansión, en cambio, el temporal se divide. Cada ala lo interpreta de una manera distinta. En los salones orientados al oeste, la lluvia suena baja y continua. En las habitaciones altas, el viento entra en las juntas y produce silbidos estrechos. En los corredores largos, las ráfagas parecen avanzar por turnos, empujando las puertas desde diferentes direcciones. Por ese motivo, durante noches como esta, el trabajo del mayordomo no consiste únicamente en escuchar la tormenta. Consiste en escuchar la casa. La primera ronda se realizó a la 1 menos cuarto. Tomé una lámpara de mano, el registro de llaves y una lista breve de puntos que debían revisarse antes de permitir que el personal descansara por turnos. Puerta principal, galería norte, pasillo del ala este, escalera principal, acceso a los niveles inferiores. No era una inspección completa. En plena tormenta no conviene extender las rondas más allá de lo necesario. Cada desplazamiento añade una posibilidad de error. Cada puerta abierta, aunque sea interior, modifica las corrientes de aire. La casa, una vez cerrada, debe alterarse lo menos posible. La puerta principal se mantenía firme. La barra interior no presentaba desplazamiento. El umbral permanecía seco. Al otro lado, el viento golpeaba en intervalos tan regulares que por un momento podía confundirse con una fuerza deliberada. No he considerado oportuno permanecer allí más tiempo del imprescindible.
Una puerta cerrada cumple su función mejor cuando no se la convierte en objeto de observación. Desde el vestíbulo, la tormenta parecía ocupar toda la fachada. No se oía un único sonido, sino muchos superpuestos. Lluvia sobre piedra, ramas contra cristal, agua bajando por canalones. El golpe ocasional de algo suelto en el exterior, quizá una rama rota o una pieza menor desprendida del jardín. Todos ellos sonidos explicables, todos ellos propios de una noche de temporal. Y, sin embargo, la suma de todos producía una impresión menos sencilla de clasificar, como si el exterior no estuviera golpeando la casa desde fuera, sino buscando el punto exacto por el que ser reconocido. La galería norte permanecía cerrada. Las contraventanas resistían correctamente. No se observó filtración. Aún así, al aproximarme a ellas, advertí que el cristal vibraba con una frecuencia poco habitual. No por intensidad. He conocido tormentas más violentas. Era el ritmo lo que resultaba llamativo. La presión llegaba en pausas, como si algo tomara impulso antes de insistir de nuevo. La instrucción del propietario había sido clara: no abrir, no revisar el exterior desde esa zona. Por tanto, no lo hice. Uno de los asistentes permanecía junto al pasillo central, tal como se le había indicado. Se encontraba sereno, aunque más rígido que de costumbre. Informó de que la lámpara del segundo rellano había disminuido 2 veces sin apagarse por completo. Lo acompañé hasta la escalera. La llama, en efecto, temblaba de forma irregular, pese a no haber corriente visible. Se revisó el cristal, se ajustó la mecha. El comportamiento se estabilizó durante unos minutos. La incidencia quedó anotada como variación de combustión por presión ambiental. No se requieren explicaciones adicionales cuando una corrección simple resulta suficiente. El ala este exigió mayor atención, no porque presentara daños, sino porque los sonidos allí se propagaban con una claridad distinta. El viento no parecía golpear las ventanas, parecía recorrerlas, una tras otra, como si pasara junto a cada estancia y reconociera sus límites. Las puertas interiores permanecían cerradas, el suelo seco, las paredes sin vibración visible. Técnicamente, todo estaba en orden. Aún así, ordené que no se realizara ninguna comprobación adicional en esa zona hasta después del amanecer. El motivo dado fue prudencia, y era cierto. Durante la segunda hora de temporal, la casa comenzó a contraerse. Uso esta palabra porque no encuentro otra más adecuada. No hubo desplazamiento material, por supuesto. Ningún pasillo cambió de lugar. Ninguna habitación redujo su tamaño. Pero los recorridos parecían volverse más definidos. Las zonas útiles permanecían iluminadas. Las demás quedaban apartadas, no por cierre físico, sino por falta de necesidad. El servicio se movía entre cocina, vestíbulo, escalera principal y biblioteca visible. Todo lo demás podía esperar. La mansión parecía estar indicando, con su propio silencio, qué partes debían mantenerse activas y cuáles no. A las 2:30 se recibió una nueva nota del propietario. No escuché pasos. No se abrió ninguna puerta. La nota apareció en la bandeja interior, doblada con precisión. La instrucción era breve: mantener encendida la lámpara del corredor inferior. No permitir que nadie permaneciera junto a las ventanas del lado norte. Y, en caso de que se oyeran golpes desde el exterior, no responder. La última indicación podría parecer innecesaria. En una tormenta como esta, ningún miembro razonable del servicio abriría una puerta por un sonido no identificado. Aún así, agradecí la claridad. Poco después, se produjo el primer golpe. No en la puerta principal, tampoco en las contraventanas,
sino en una de las paredes exteriores del ala norte. Fue sordo, pesado, un solo impacto. Después, silencio. El viento continuó. La lluvia continuó. Pero durante unos instantes el resto de la casa pareció esperar conmigo. No se realizó ninguna acción. La instrucción recibida era suficiente. Un segundo golpe llegó varios minutos después, más lejos, o quizá más abajo. Esta clase de precisión resulta difícil durante un temporal fuerte. El sonido se desplaza por piedra, madera y huecos interiores hasta perder su origen. Se ha considerado prudente no buscarlo, no porque se creyera que existía peligro inmediato, sino porque, en una residencia cerrada, durante una noche de tormenta, no todo sonido requiere localización. Algunos solo requieren que las puertas permanezcan cerradas. La lluvia aumentó después de las 3. No era ya una sucesión de ráfagas, sino una presión constante sobre toda la casa. Los canalones comenzaron a desbordarse en el lado oeste. Una pequeña filtración apareció bajo una ventana secundaria del salón menor. Se corrigió con paños y una cuña de madera. El asistente encargado de la tarea la realizó con eficacia, aunque evitó mirar al cristal mientras trabajaba. No se le reprochó. El resultado fue satisfactorio. En la biblioteca visible, el fuego se mantuvo estable. Resultó conveniente reunir allí al personal durante unos minutos, no por descanso, sino para reorganizar turnos. La habitación ofrecía condiciones adecuadas, sin ventanas expuestas directamente al viento, buena temperatura, iluminación suficiente, muebles sólidos. La tormenta se oía, pero no dominaba el espacio. Durante un breve intervalo, la casa recuperó una apariencia casi confortable. El fuego, la madera oscura, las lámparas, el sonido lejano de la lluvia. No sería correcto describir la situación como agradable, pero sí contenida. Fue en ese momento cuando uno de los asistentes preguntó si debía revisarse el corredor inferior. La pregunta fue razonable. 2 lámparas permanecían encendidas allí por instrucción expresa del propietario, y su estado podía considerarse relevante. Respondí que no aún. El corredor inferior no estaba expuesto al temporal. No había razón para interferir sin necesidad. La explicación fue aceptada. Aún así, al pasar más tarde junto a la puerta que conduce a los niveles bajos, observé que la luz bajo el marco era constante. No temblaba, no variaba, no parecía afectada por los golpes de viento que en ese mismo instante hacían vibrar la escalera principal. Permanecía allí, fina y cálida, como una línea trazada entre 2 estados distintos de la casa. Arriba, el temporal avanzaba. Abajo, algo permanecía intacto. No descendí, todavía no. Mi función durante esa fase era mantener la planta principal operativa. La tormenta exigía presencia donde podía causar daños: cristales, puertas, chimeneas, techos. Todo aquello que mira hacia afuera debe atenderse cuando el exterior insiste. Los niveles inferiores, precisamente por no mirar hacia ninguna parte, podían esperar. A las 4, los golpes cesaron. O tal vez quedaron absorbidos por la lluvia, que en ese momento era tan intensa que ya no permitía distinguir impactos aislados. La casa, sin embargo, parecía haber superado la fase más irregular. Las lámparas principales seguían encendidas. El personal no había abandonado sus zonas asignadas. No se habían abierto puertas prohibidas. No se habían retirado cierres. La galería norte permanecía intacta. Todo se mantenía dentro del margen aceptable. Pero la sensación general había cambiado. No hacia el miedo, no hacia el desorden, más bien hacia una especie de concentración absoluta.
como si la mansión hubiera dejado de ser una suma de habitaciones y hubiese recordado una función más antigua: cerrar, separar, resguardar. Cada muro parecía más necesario, cada puerta más razonable, cada lámpara más exacta en su lugar. No se puede afirmar que la casa resistiera la tormenta como una fortaleza. Esa imagen sería inexacta. Una fortaleza se opone. Una fortaleza espera el impacto. La mansión, en cambio, parecía hacer algo distinto: replegarse, dejar que el temporal recorriera sus superficies, sus cristales y sus tejados, sin permitirle alcanzar aquello que se encontraba más adentro. Por eso, antes de iniciar la siguiente ronda, tomé una decisión. Si la tormenta continuaba aumentando, el personal sería trasladado a zonas interiores, no por peligro inmediato, sino porque la casa ya había establecido, con suficiente claridad, qué partes de sí misma debían permanecer cerca del mundo exterior y cuáles no. La lluvia continuaba. El viento seguía rodeando la fachada. El propietario no volvió a enviar instrucciones. No hacía falta. La casa estaba cerrada. Y por primera vez aquella noche empecé a considerar que quizá no bastaba con mantenerla en orden. Quizá también debía permitírsele hacer aquello para lo que había sido construida. A las 4:30, la tormenta volvió a cambiar. No aumentó exactamente, al menos no en términos que pudieran medirse de forma sencilla. El viento no soplaba con mayor fuerza que antes. La lluvia no caía con más violencia. Y sin embargo, la casa pareció entender que había llegado el momento de reducir todavía más sus límites. La decisión de trasladar al personal a zonas interiores fue adoptada sin demora. No se trataba de una evacuación, tampoco de una medida excepcional. Simplemente algunas habitaciones habían dejado de ser útiles para el servicio durante aquella noche. La galería norte permanecía cerrada. El ala este no debía ser ocupada. Los salones con ventanas expuestas podían esperar. La casa seguía teniendo espacios suficientes donde reunir calor, luz y silencio. Y hacia allí debíamos movernos. Se indicó a los asistentes que permanecieran junto a la biblioteca visible y el corredor central. Ambas zonas se encontraban alejadas de los accesos exteriores y permitían desplazamientos rápidos hacia la cocina, la escalera principal y los armarios de servicio. El fuego fue avivado. Las lámparas se revisaron. Se prepararon mantas y paños secos. Todo se hizo con normalidad, o al menos con la clase de normalidad que una casa exige cuando el exterior deja de comportarse como un simple fenómeno meteorológico. Durante unos minutos, la biblioteca ofreció una sensación de refugio suficiente. El sonido de la lluvia quedaba amortiguado por los muros y las estanterías. El fuego en la chimenea mantenía una luz baja, constante. Los libros, las alfombras y la madera oscura absorbían parte del estruendo. Resultaba posible hablar en voz baja, sin ser interrumpido por cada ráfaga. Resultaba posible pensar. Pero entonces llegó un sonido desde la galería norte. No fue un golpe, no fue el crujido de una contraventana, fue algo más prolongado, un desplazamiento lento sobre el exterior de la casa, como si algo recorriera la piedra buscando continuidad. Los asistentes lo escucharon, ninguno preguntó. Esto fue satisfactorio, no porque ignorasen el sonido, sino porque comprendieron que no todo lo que se oye durante una noche así debe recibir respuesta. Revisé de nuevo la nota del propietario. No permanecer junto a las ventanas del lado norte. No responder a golpes desde el exterior. Mantener encendida la lámpara del corredor inferior. Las instrucciones seguían siendo claras. Lo que había cambiado era su relevancia. Al recibirlas, parecían precauciones.
En aquel momento empezaban a aparecer un orden de prioridad. La lámpara del corredor inferior continuaba visible bajo la puerta. Una línea cálida, delgada, perfectamente estable. Ningún golpe de viento la alteraba. Ningún temblor en el suelo parecía afectarla. Cuanto más violento se volvía el exterior, más evidente resultaba aquella estabilidad. No había motivo operativo para descender. Y, sin embargo, comenzó a parecer razonable hacerlo. No llevé conmigo a ninguno de los asistentes. Se les indicó permanecer en la biblioteca, mantener el fuego y no abrir ninguna puerta, salvo por instrucción directa. Aceptaron sin objeción. El servicio, en noches difíciles, depende menos de la valentía que de la quietud. La quietud bien administrada evita errores. Tomé la lámpara de mano, comprobé el registro de llaves y abrí la puerta que conduce a los niveles inferiores. El cambio fue inmediato. No brusco, no teatral, solo inmediato. El sonido de la tormenta descendió un grado, luego otro, como si cada escalón retirase una capa de mundo. En el primer tramo aún se oía la lluvia, apagada pero presente. En el segundo, el viento perdió dirección. Ya no parecía golpear una fachada concreta. Era solo un rumor distante, incapaz de alcanzar una forma definida. En el tercero, incluso ese rumor comenzó a perder importancia. La casa superior quedaba atrás. Y con ella, la noche. La temperatura no descendió. Esto conviene señalarlo. En muchas casas antiguas, los sótanos resultan húmedos, fríos, desagradables. Aquí no. El aire era templado, seco, estable. La lámpara de mano ardía sin esfuerzo. No había corrientes. No había olor a moho. No había sensación de encierro. Al llegar al primer rellano inferior, me detuve para escuchar. Arriba, la tormenta continuaba. Lo sabía. La casa lo sabía. Pero desde aquel punto ya no parecía un peligro. Ni siquiera parecía un acontecimiento cercano. Era más bien una referencia. Algo que ocurría en otra parte de la residencia, en una capa distinta, en una zona todavía expuesta a la noche. La lámpara del corredor inferior ardía tal como se había ordenado. Su luz bañaba la piedra con un tono cálido. A ambos lados, las puertas permanecían cerradas. No había signos de actividad. No había indicios de que nadie hubiera descendido antes que yo. Y sin embargo, el lugar no parecía vacío. No en el sentido de ocupado, sino en el sentido de preparado. Avancé algunos pasos, no muchos. La instrucción no exigía inspección completa, solo mantener la lámpara encendida. Pero en ese espacio resultaba difícil conservar la prisa. Cada movimiento parecía innecesario si no obedecía a un propósito claro. La casa, allí abajo, no imponía miedo, imponía medida. Revisé la lámpara. El aceite era suficiente, la mecha correcta, el cristal limpio. No requería intervención. Aún así, permanecí junto a ella durante varios minutos, no por descuido, sino porque desde aquel lugar la tormenta había perdido casi toda autoridad. Arriba, el exterior insistía, contra cristales, tejados, puertas, muros. Abajo, nada de aquello parecía relevante. No había ventanas que temblasen, no había ramas contra piedra, no había lluvia buscando rendijas. El mundo no tenía por dónde entrar. Comprendí entonces que los niveles inferiores no eran simplemente más seguros por hallarse bajo tierra. No se trataba solo de grosor de muro o ausencia de ventanas. Era algo más estructural, más antiguo. La casa no estaba protegiendo esos espacios. Esos espacios eran el motivo por el que la casa podía proteger. No afirmo que esta conclusión sea arquitectónicamente precisa. No corresponde a esta posición formular teorías de esa naturaleza. Pero en términos prácticos, la impresión resultaba difícil de negar,
Toda la residencia, desde el tejado hasta el último pasillo visible, parecía existir como una sucesión de capas. Cada capa reducía el alcance de lo exterior. Cada puerta restaba fuerza al viento. Cada escalón restaba significado a la tormenta. Y al fondo, en ese corredor inferior, quedaba una calma que no parecía simple ausencia de ruido. Parecía conservación. La conservación de una condición interior. Un punto de la casa donde nada tenía que demostrarse, donde no era necesario resistir, porque aquello que debía ser resistido ya no llegaba con fuerza suficiente. Permanecí allí hasta que el reloj de bolsillo marcó una hora que no sabría justificar, no porque se hubiera detenido, no porque mostrara un error visible, sino porque, al mirarlo, tuve la impresión de que el tiempo registrado no correspondía del todo al tiempo vivido. No se consideró una incidencia. El cansancio puede afectar la percepción. La falta de referencias exteriores también. Antes de regresar, miré hacia el tramo más profundo del corredor. La luz no alcanzaba mucho más allá. No porque hubiera oscuridad densa, sino porque la casa parecía no necesitar mostrar más. Había puertas al fondo, o quizá interrupciones en la piedra. No avancé, no había instrucción, y no toda seguridad debe ser puesta a prueba para confirmar que existe. El ascenso fue más difícil de lo esperado. No físicamente, los escalones eran los mismos. La lámpara respondía correctamente. El registro de llaves seguía en mi bolsillo, pero cada tramo hacia arriba devolvía algo que, durante el descenso, había quedado suspendido. Primero el rumor, luego el viento, después la lluvia, finalmente el golpe completo de la tormenta contra la estructura visible de la casa. Al abrir la puerta del corredor inferior, la planta principal pareció más ruidosa de lo que recordaba, más vulnerable, más cercana al exterior. La línea de luz bajo la puerta había desaparecido tras de mí, pero la impresión permanecía, como si acabara de abandonar el centro de algo. No un centro geográfico, un centro funcional. Los asistentes continuaban en la biblioteca. El fuego se mantenía. No se había abierto ninguna puerta. No se había respondido a ningún sonido exterior. El servicio seguía en orden. Informé únicamente de que la lámpara inferior estaba revisada y que no requería atención adicional. No añadí más detalles. No eran necesarios. La tormenta continuó hasta el amanecer. Hubo más golpes, más ráfagas. Un vidrio secundario se agrietó en una habitación que ya había sido excluida de las zonas operativas. Una chimenea produjo un retorno de humo que se corrigió cerrando el tiro durante unos minutos. Ninguna de estas incidencias alteró la estructura general del servicio. La casa resistió. O, quizá con más precisión, la casa permitió que la tormenta pasara por encima de sus partes exteriores sin alcanzar aquello que había decidido conservar. Al amanecer, la lluvia disminuyó. El viento perdió continuidad. Los jardines aparecieron cubiertos de ramas, hojas y agua estancada. Varias tejas requerirán revisión. Los canalones del oeste deberán limpiarse. La galería norte permanecerá cerrada hasta nueva indicación. Todo ello entra dentro de lo esperado. El propietario envió una última nota poco después de las 7. Solo contenía una frase: la casa ha cumplido. No se solicitaban tareas adicionales. No se ofrecía explicación. No era necesaria. He ordenado al personal iniciar las labores de recuperación sin modificar los recorridos establecidos durante la noche. Primero, las zonas interiores. Después, los salones. Finalmente, si el clima lo permite, los accesos exteriores. La casa debe abrirse de nuevo con el mismo cuidado con el que se cerró. No de golpe, no por completo. Conviene registrar una conclusión.
Durante una tormenta, una mansión no protege por su tamaño, tampoco por la calidad de sus muros, ni siquiera por la firmeza de sus puertas. Protege por profundidad, por capas, por la distancia que es capaz de imponer entre el mundo y aquello que desea preservar. La noche pasada la tormenta rodeó la casa, la golpeó, la llamó desde sus ventanas y sus muros, pero no llegó a todas partes, no pudo. Y quizá esa sea la verdadera función de los niveles inferiores. No servir, no almacenar, no ocultar, sino permanecer lo bastante adentro como para que, cuando el exterior insiste, no encuentre respuesta. La casa permanece en orden. El personal ha retomado sus funciones. Los daños visibles son menores. Y en los niveles inferiores, según todas las comprobaciones necesarias, la calma continúa.